Bienvenidos al primer episodio de Diversifica y Crece, el poder de la inversión, un espacio de diálogo creado por Fideval, en donde el bienestar financiero es el principal protagonista. A partir de este momento te adentrarás en el mundo de los fondos de inversión y fideicomisos de una manera amigable e interactiva. Mi nombre es Ivana Saucic y seré la presentadora del primer webinar Burnout y Estrés Financiero, el enemigo silencioso de las empresas. Y es el enemigo silencioso porque esto le cuesta al año $1.000 millones, $1 billón y 12.000 millones de días de trabajo perdidos que realmente tienen un impacto financiero y además de productividad y bienestar en los colaboradores. Con este antecedente planteamos los siguientes objetivos para este espacio. Entender la relación entre el estrés financiero y el burnout, identificar signos y síntomas, conocer estrategias prácticas para manejar ambos problemas. Sin más preámbulos, quiero dar la bienvenida a Esteban Bustamante, gerente y country manager de Mambo Ecuador. Esteban, quien tiene un máster de la IDE Business School, es un profesional con experiencia en transformación cultural, planificación estratégica, customer experience, marketing y desarrollo de negocios, destacándose siempre en el pensamiento estratégico enfocado en resultados. Esteban, bienvenido. Estoy muy feliz de tenerte en este espacio. Y bueno, vamos a lo que nos toca. ¿Qué tenemos que decir sobre el burnout y cómo afecta a las empresas? Maravilloso, Ida. Primero que nada, gracias por la invitación a Fideval, por abrir este tipo de espacios. Creo que es muy importante el abordar este tipo de temas que hoy por hoy han ganado una relevancia gigante. Yo creo que la estadística que tú has mencionado al comienzo es clave, porque muchas veces el desapego que existe entre la compañía y la persona genera este impacto y por el otro lado ya va a cifras, ¿no? Ya ahí entra dentro de la organización, tiene un impacto ya no solamente en el talento, sino económico, dentro del rendimiento de la organización. Pero para abordar qué es el burnout, yo quisiera hacer un ejercicio de imaginar, ¿no? Imagina que te acabas de levantar, no tienes nada de ganas de ir al trabajo, estás completamente desmotivada. Te preocupan las tareas que tienes que hacer ese día, te preocupa encontrarte con tu jefe, te preocupa encontrarte con pendientes que puedan estar. Y a eso súmale que no crees en lo que haces. Se ha generado cierto escepticismo de si realmente yo estoy agregando valor a la compañía o no, si tengo que estar aquí o no. Las dos principales, creo que las características más comunes que vemos en el burnout y quizás son las dos más conocidas son esas. Uno, la desmotivación. Ya no quiero estar aquí. Y el dos, el escepticismo. ¿Realmente lo que hago agrega valor? Y lo peligroso del burnout no son esos momentos, porque yo siempre digo, en todo momento en la organización, dentro de tu carrera profesional, siempre van a haber momentos difíciles. Siempre van a haber situaciones en las que vas evolucionando a nivel de madurez y vas afrontándoles con otra perspectiva. El problema del burnout, Diva, es las personas que lo tienen sienten que ya no pueden salir. Ese es su futuro. Por eso a mí me gusta relacionar mucho cuando hablo del burnout, hablar de tienen el cerebro en modo supervivencia, porque ya no existe nada más. Y en eso me cuido a mí. Y si le sumas además que tengas estrés financiero, porque imagínate, el 42% de las personas en Ecuador pagan mínimos de tarjetas, es un dato de Asobanca. Entonces, imagínate que tienes toda esa desmotivación, no te quieres levantar, pero tienes que levantarte porque tienes que llevar el pan a tu casa. Y básicamente estás pensando en cómo pagar una tarjeta de crédito con otra, o estás pidiendo un crédito de consumo, o estás pidiendo un crédito informal para poder cumplir con eso. Entonces, es terrible porque es una situación que además de desmotivación y de pérdida de productividad para la empresa, el ser humano está absolutamente acabado por todos lados. Entonces, sí es importante empezar a entender cómo las empresas pueden apoyar a los colaboradores en esto. Entonces, un poco para que empecemos a ahondar en el compromiso que deberían tener las empresas en este aspecto. Yo creo que es, digamos, es súper válido lo que dice. Y para abordar esa perspectiva, yo lo que quisiera es primero cambiar un paradigma, que creo que ha venido evolucionando en el tiempo, ¿no? De pasar de la relación de empleado-trabajador o empleador, y por el otro lado, luego se empezó a hablar del employee experience, la experiencia que tengo que me dar a mis colaboradores, lo que les tengo que cuidar, ¿no? Se empieza a ver esa relación estrecha entre el desempeño, no, entre el bienestar de mis colaboradores y el desempeño de la organización. Ya se empieza a evidenciar. Y yo lo que quiero proponer en este espacio, atando mucho a lo que tú dices, es que salgamos un paso más del employee experience y empecemos a hablar del life experience. ¿Por qué? Porque hoy por hoy los colaboradores pasan que 8 o 9 horas al día con nosotros, y realmente se vuelve parte de nosotros, la organización se vuelve parte del día, pasa más tiempo en la misma oficina que en la casa o con las personas que lo rodean. Entonces el rol realmente de la empresa, desde mi perspectiva, es
¿Cómo genero todo un ecosistema de cultura, de liderazgo, de herramientas a los que los colaboradores puedan acceder? No solamente ya para upskilling, para que me generes más venta, sino cómo te preparo para que tu vida sea mejor. Y asumir ese rol de, no quiero brindarte la mejor experiencia como colaborador, quiero brindarte la mejor experiencia de vida. Y hay ejemplos de empresas que estén trabajando en esto y realmente haya un caso de éxito, porque lo escucho y me cuesta entenderlo. Definitivamente, yo creo que es un modelo que viene tomando muchísima relevancia. Lamentablemente creo que siempre se demora un poquito en cascadear las cosas a Ecuador, Sí. pero definitivamente hay muchísimas empresas que están viendo bajo esa óptica. Y si es que no, y muchas veces tiende a ser porque ya se ha despertado el sentido de urgencia de que tengo que hacerlo. Porque ¿qué pasa? De repente empezamos a ver rotación. No, no ha de ser. Al que no le gusta, que se vaya. Empezamos a ver ausentismo. Ah, pero no vienes, es un vago. Y la respuesta de las compañías tiende a hacer ese frente. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Las empresas ven la importancia de construir un ecosistema cultural, de generar liderazgo transformacional, un liderazgo desde una perspectiva distinta, desde cómo empujo a la persona para llegar a los resultados, no cómo le empujo a los resultados a la persona. Y definitivamente hay prácticas muy potentes que se están dando para movilizar hacia allá. Yo te digo, a mí me ha generado mucha impresión el ver compañías tan comprometidas con las personas. Lo único que yo dejo como a discusión es si eso debe ser un tema reactivo o si es algo que como organizaciones tenemos que tomar ese paso adelante. Porque ese es un poco mi punto. O sea, si tu cultura no es así, es muy difícil forzarlo. Yo creo que es importante entender que en estos temas de cultura las empresas no deberían responder a tendencias como pasó con el COVID y el teletrabajo. Todos, pero ahora dijeron no, ya no más teletrabajo, todos regresan. Y eso es un poco qué pasa en las empresas a nivel cultural. Es como que están reaccionando muy abruptamente a las tendencias y no sé si realmente tengan un enfoque pensado en el bienestar integral del colaborador, que incluye todos estos temas de bienestar, de liderazgo, pero también el bienestar financiero. A mí me preocupa bastante que no pensemos mucho. A mí me gusta mucho el retiro 401(k) de Estados Unidos, en el que tu empleador te pone el fondo y tú dices como, bueno, yo me voy a retirar dignamente y la empresa tiene un compromiso de igualarte eso. Y creo que falta mucho esa conversación en Ecuador. No solo se trata, o sea, el bienestar integral incluye un pilar que es el financiero y es clave. 100%. Y es que esa es otra cosa que se malinterpreta a veces por bienestar, ¿no? Pensamos que es ser felices, que es reírnos, que es el tener el lunes, el team building al año y eso es del bienestar donde todos nos abrazamos, pero el lunes estamos todos con el cuchillo odiándonos otra vez. Esa es la realidad. Eso no es hacer cultura. Eh, y tomando lo que dice el estrés financiero, recuerdo que hace poco leí un estudio de Price que fue hecho en el 2023. Y el tema, hicieron una encuesta a varias compañías, el 53% de los colaboradores encuestados definieron que el estrés financiero era una de las principales de las causas que los llevaban al burnout desde un aspecto personal, porque hay que entender algo. El gran problema con el burnout es se extiende y debemos aprender a gestionarlo como organización. Uno de los principales problemas que tiene el burnout a largo plazo es que terminan desembocando en depresión. ¿Por qué? Porque el burnout tiende a ser, en un primer espacio, esas dos características que te mencionaba, desmotivación de cara al trabajo y escepticismo de cara a que si yo valgo lo que valgo. Y si estamos en este círculo, te voy a decir, nuestro cerebro está constantemente en modo supervivencia porque no vemos un futuro o una salida, es muy complejo que realmente eso se quede ahí. Y eso se empieza a extender a la familia, se empieza a extender a tu círculo cercano de amigos y te empiezas a aislar y a separar. Y ahí se vuelve un problema, porque ahí entramos ya en depresión. ¿Y cuánto tiempo desde que se activa estos primeros destellos, estos primeros síntomas de burnout, tiene una empresa para reconocer a un colaborador y entender que es posible que se le vaya? Porque es que se te vaya un colaborador que ya tomó una curva de aprendizaje, no es solamente el ausentismo, el impacto económico. Estaba leyendo que es más o menos entrenar a nuevos en cargos gerenciales a nuevas personas, le cuesta un 37% del presupuesto de entrenamiento a las empresas, y eso es un montón. ¿Cómo hace una empresa para poder detectar el burnout y tomar decisiones reactivas, pero poder calmarlo? Claro, y quizás sumando a lo que dices, y la perspectiva es lo primero que hay que cambiar, porque, digamos, vemos hay una alta rotación o hay una posición que no está funcionando, la cambiamos.
Y muy pocas veces vemos el impacto financiero que tiene eso y que muchas veces costo eficiente, si yo me dedico a trabajar con esa persona, porque además es buena, ya conoce mi negocio, ese costo de reemplazo pues desaparece. Entonces yo te diría, es la primera perspectiva que tenemos que cambiar. Y a nivel de cuánto tiempo desaparece, cómo detectar, yo te diría la mejor forma es con líderes cercanos. Ya. O sea, la mejor forma es escuchando, preguntando. Y quizás la primera pregunta que hago a las personas que nos miran y escuchan hoy es, ¿qué tanto están escuchando a su gente? A veces pensamos que la comunicación es top-down, ¿no? Te digo lo que tienes que hacer. ¿Qué tanto están realmente ustedes escuchando a su gente? Preguntando cómo están. Bajo esta, sé que cuesta, pero bajo este concepto de life experience, em, identificar es desde ahí, desde hablar, es abrir espacios de conversación, crear una cultura que te permita hablar. Yo he visto, iba a compañías con iniciativas maravillosas alrededor del bienestar, que los colaboradores no acceden o no saben que pueden acceder, o peor aún, no quieren acceder. ¿Por qué? Porque la cultura no lo habilita. No, no, yo aquí hablo, mejor no digo nada porque luego esto pasa en las organizaciones. Entonces, por eso yo digo, yo no creo que es, yo creo que hay herramientas muy potentes. La educación financiera es algo clave que tiene que ver en las organizaciones, el dar a los colaboradores espacio para poder hablar de estos temas, aprender y entrenarse para administrar bien. eh, pero definitivamente, si queremos que esto sea una base que soporte, el trabajo para mí es cómo hacemos para crear una cultura en la que el talento pueda hablar y sepan que somos para escuchar. Y segundo, cómo hacemos por el otro lado para tener líderes cercanos. Cómo hacemos para abrir canales de retroalimentación constantes para poder detectar estos. Porque hay una cosa súper clave, Iva. El burnout es invisible. Para muchos líderes es invisible porque cuánto realmente te sientas a conversar. Y si tú no lo ves como líder y no tienes un ecosistema en donde el colaborador puede hablar contigo abiertamente, es un silencioso. ¿Y qué pasa cuando de pronto sí existe la cultura, pero de pronto el colaborador, porque acuérdate que sí existe mucho ese miedo de, no, yo no puedo decir nada porque pierdo mi trabajo? Entonces, cuando vienen de esas culturas y llegan a una empresa donde sí recibe el feedback, ¿cómo haces un poco como líder cercano para romper eso? Porque muchas veces preguntas, ¿cómo te sientes? Bien, estoy bien. ¿Estás cargado de trabajo? No, estoy perfecto. ¿Cómo haces un poco para generar esa honestidad en el liderazgo que me parece importante? Yo te diría habilitando espacios para hacerlo. El principal problema que siento, yo desde chiquito aprendí algo. Ser líder para mí es rodearse de personas más inteligentes que tú y darles las herramientas para que puedan hacer Me su trabajo. encanta. Y muchas veces, ¿qué es lo que puedo percibir en las organizaciones? El día a día nos come. Porfa, no digo que el día a día no es importante, ahí está el negocio, hay que hacerlo. Pero ¿qué tanto tiempo? La primera pregunta, la primera para responder es ¿qué tanto tiempo le estamos dando para acercarnos a la gente? ¿Qué tanto tiempo de nuestra agenda que está llena de reuniones post pandemia, porque creo que fue un efecto, le estamos dando a acercarnos al colaborador? Y hay iniciativas tan básicas como los famosos Gemba Walks, ¿no? Que es algo que lo implementaron en Lean Manufacturing, de date una hora al día para solo estar, pasear, conversar. Y por el otro lado, algo que en lo personal me ha enseñado mucho Mambo es a definir espacios o rituales para acercarte a la gente que trascienda el tema de la relación personal colaborador-empleador, sino buscar conectar desde una forma distinta. Em, y quizás por ahí el poder a tiempo detectar y como líder realmente tomar una accountability de que es tu equipo, en las buenas y malas. Qué interesante. ¿Y crees que en este mismo proceso de generar estos espacios de conexión y de mayor, o sea, de habilitar estos espacios de conexión entre líderes y colaboradores y que todos empecemos a hablar un poco más humano y no es como al punto de qué tienes que hacer? La educación financiera, ¿cómo cala en una empresa? O sea, quiero entender si conoces algún caso de cómo las empresas impulsan educación financiera, no porque lo tienen que hacer, no por sostenibilidad, que era que hablábamos en estos días, sino porque realmente tú dices, yo tengo que darle herramientas que las personas normalmente en nuestros países no recibimos educación financiera en la infancia. ¿Cómo podemos cambiar eso desde las empresas y que la empresa se sienta un poco responsable del manejo de las finanzas sin llegar a ser invasivo con las finanzas del colaborador? De acuerdo, porque es una línea bien delgada, ¿no? Es interesante. Yo te diría, he visto definitivamente buenas prácticas en diferentes empresas, diferentes industrias, obviamente con diferente magnitud también en cada una de estas. He visto programas de educación financiera a partir de talleres, a partir de programas de desarrollo, de aprendizaje, de conocimiento, desde la temática básica hasta, digamos, ya la parte más importante. Eso toma un rol crítico.
He visto también organizaciones que inclusive han transformado su esquema de remuneración, en el que le dicen al colaborador, oye, este es tú, pero si hay una emergencia o si tienes algo, puedes acceder a este adelanto o a esta bonificación o a este fondo especial que como compañía ya le estamos destinando para ustedes. Entonces, si te das cuenta, lo que tenemos que cambiar es de la reactividad a que dentro de la estrategia de la compañía diseñemos estos espacios para poder abordar temáticas tan complejas como es la educación financiera. Hay un estudio bien interesante de Gallup, que ellos cuando empezó todo este tema del burnout, terminaron que el 57% de todas las personas que pasaron por burnout fue estrés financiero. Y ojo que acordémonos de un tema, el burnout despega pandemia. Antes de esto, ¿de qué hablábamos? Es algo que a mí me pasaba mucho, me acuerdo estar sentado con mi equipo, me decían, Esteban, estoy cansado, estoy agotado. ¿Cuál era mi respuesta normalmente? Ya viene el fin de. Descansa. Aprovecha para descansar. Porfa, no respondas mails. Hasta que lo viví. Yo pasé por una situación así. Ya. Fue en un momento en mi vida en el que estaba liderando una compañía y fue un momento en el que no tenía idea qué me estaba pasando. Nunca nos enseñaron a reconocer síndromes de burnout. Yo lo que sentía en ese momento era mucha desmotivación, pero no de cara al trabajo como tal, sino de cara a que sentía que no podía generar un cambio, ¿no? Sentía ese escepticismo que te mencionaba antes de si realmente estoy agregando valor. Y más allá de como, porque también, como te digo, aprendes así, fue un día difícil, aprendes como mi feeling general o mi problema más grande en ese momento fue la desconexión con el propósito. Perdí la razón de por qué estaba ahí, perdí la razón de por qué estabas haciendo lo que estaba haciendo en la compañía. Y ese es un síndrome del burnout que es el más peligroso de todos, de cara a la organización. Cuando dejas de conectar, cuando dejas de realmente hacer lo que te gusta, eh, todo se vuelve más complejo. Yo no tenía idea que esto era burnout. Todos los síntomas, te levantas. Una cosa que a mí me pasaba mucho era aislarme. Yo no tenía tiempo para mis amigos. A mí me encanta jugar FIFA. Dejé de jugar FIFA por PlayStation con mis amigos porque tenía que estar metido, porque tenía que sacar adelante la compañía. Ese sentimiento de responsabilidad. Aislarme de la familia, todo. ¿Y cuál fue Yo cuando regreso a ver hacia atrás lo llamo mi epifanía. eh, que fue el necesito entender qué está pasando en mí para poder seguir adelante, porque yo no estoy dispuesto a trabajar en un lugar donde no conecto con lo que hago. Y con esa desconexión, pues, me llevó a tratar de entender. Yo no lo conocía como burnout. Yo empecé a leer, porque no se hablaba de esto, empecé a leer y lo describí como productividad tóxica. Y quizás uno de los síntomas que yo vivía en ese momento, y no sé si les ha pasado, no sé si te ha pasado, que te saltas de una comida, que dices, no, tengo la reunión a la 1, quiero estar en esa reunión, voy a tomar nota, almuerzo a las 2. Y de repente a las 2 no, se extendió la reunión, termino almorzando a las 4. ¿Y cuál es el efecto en tu mente que empieza a pasar? Empiezas a despriorizar inconscientemente el cuidarte a ti sobre. El burnout es algo que afecta en todo nivel, no es un tema que es o base o tope. Yo creo que lo que tenemos que aprender a hacer es gestionarlo. Pero llevarlo con esa responsabilidad de que no es del impacto de la vida de una persona, no el fin de semana ya se relajará y estará bien, sino a partir de ese sentido de vencimiento. Y en mi caso puntual, en ese momento yo tomé la decisión de salir de la compañía, pero más que nada fue por que no sabes también cómo expresarlo. Yo no sé, digamos, viendo hacia atrás, digo, yo pude haber expresado, canalizado de una manera muy distinta, pero en ese momento, si es que no haces ese contacto de qué es lo que tú quieres y qué es lo que tú valoras, es muy difícil poder levantar la mano y atinar con lo que tú quieres transmitir en ese momento. Eh, y quizás solamente para cerrar este espacio y ahí es donde conocí a Mambo, y ahí es donde mi relación cambió. ¿Por qué? Porque Mambo promueve bienestar. Nosotros estamos aquí para transformar las cosas. Queremos cambiar toda la realidad a través de la empresa. Y que encontré ahí un espacio en donde mi propósito personal y lo que había vivido en ese momento se unió con una compañía que creía exactamente lo mismo que yo. Y pues nada, ahora vamos 3 años transformando compañías en el Ecuador, empujando hacia
bienestar, no solamente del colaborador, sino pues... No, y es espectacular, porque creo que aquí la raíz de todo es no conocerse a uno mismo, porque lo que no debería pasar es que nos levantemos un día sin ganas de ir al trabajo, porque ya seguramente hubo señales. Y lo mismo pasa con el estrés financiero. En Fideval tenemos un mapa de bienestar financiero que es gratuito para las empresas, los gerentes de talento humano la habilitan para los colaboradores, y es excelente porque te ayuda a entender si estás sobreendeudado. Y de hecho, muchos comentarios han sido como, wow, no sabía que estaba sobreendeudado. Es que no lo sabes hasta que haces una matriz de ingresos y egresos y dices, bueno, ¿cuántos mínimos estoy pagando? Totalmente. O sea, conocerse es súper importante. Y me parece maravilloso que pongan a disposición abierta ese tipo de herramientas, porque yo también es algo que cuestiono inclusive desde la educación del colegio. ¿Cuántas clases de educación financiera tuve durante los primeros 18 años de mi vida? Cero. Cero. Yo igual. Y de repente sales y claro, y tú ves que no es así nomás, ¿no? Y eso es lo que empieza a generar. Y también creo que implica mucho las expectativas, la forma de ver el mundo, las cosas que tú buscas. Pero hay un problema grande ahí. Y te voy a dar un ejemplo que lo vimos recién en una organización. Esto fue con una fuerza de ventas, un equipo comercial, empresa de consumo masivo, cuchillo entre los dientes. Tú conoces bien cómo funciona ese mundo. La compañía decidió hacer un ajuste en el modelo comercial, en el modelo de atención al cliente, ¿no? Decidieron, aumentemos la frecuencia, ahora hacemos más, porque estaban más, ¿no? Tienen que atender más. Y dentro de todo eso, hicieron un cambio en cómo pagaban la variable. Le dicen al vendedor, oye, no, yo ya no te puedo pagar después de que se haga la venta, porque estamos con problemas tal, te doy 60 días después la comisión de la venta como tal. Para hacerte la historia corta, llaman a Mambo cuando ya había una rotación. 4 de los personales claves del equipo comercial salieron de la compañía. Y cuando hicimos la entrevista que es una buena práctica en realidad, entrevistar por qué te vas, el principal motivo fue ese. Yo tengo deudas, lo que ustedes me están planteando ahorita me está dejando huecos, no puedo pagar, no puedo estar aquí. Entonces, y para la compañía quizás son muchas veces estrategias lógicas. Necesitamos esto para mejorar nuestra caja, punto. Pero no llegamos a entender, o lo que decía antes, a preguntar, ¿qué impacto va a tener esto en ti como individuo? Qué interesante. ¿Cómo haces para no perder a tus estrellas? Porque en comercial tú sí no te puedes dar el lujo de perder a tus estrellas. Y en este modelo, peor todavía, porque en la tienda el tendero, la relación tendero-persona es fundamental. Y perder esa relación y que el otro, ¿no? Te genera, y ahí es cuando empiezan a ver el tema de que impacta directamente en los resultados de la empresa. Es imposible seguir tapándonos, digamos, y pensar que no. El rendimiento de nuestras personas está estrechamente atado al resultado que nosotros podamos tener. Y hay una frase de Peter Drucker que a mí me encanta, que quizás ya la he compartido en algún otro espacio, pero es: la cultura se come la estrategia de desayuno. Y es así. Nosotros como directivos podemos estar en la sala, diseñar la mejor estrategia, el time to market, go to market, todo lo como le queramos llamar. Y a veces nos olvidamos que el talento es el que ejecuta. Entonces, realmente, ¿en qué me tengo que enfocar yo como líder? Y quizás eso es una creencia muy personal mía. En que ellos estén bien. Porque si ellos están bien, voy a llegar al número. Me encanta. Me encanta. O sea, creo que es una gran conclusión. Que un poco para cerrar, para ir cerrando, ¿qué nos recomendarías a las empresas? O sea, ¿cuáles serían tus sugerencias a las empresas para que puedan enfrentar el tema del burnout, empiecen, no sean reactivos, sino hacerlo de una manera proactiva para no seguir perdiendo productividad, no seguir perdiendo en ausentismo y estos temas que a la final son números, pero también hay vidas detrás y eso es súper importante. 100%. Y quizás la clave ahí es como te decía, el burnout no solamente es trabajo excesivo. El burnout conlleva muchas preocupaciones atrás, tanto personales como del ambiente laboral como tal, que muchas veces es invisible para el liderazgo, ¿no? Lo hablábamos. Entonces, ¿cuál es mi recomendación para abordar? Primero, diseñar una cultura en la cual el talento se sienta cómodo en hablar y que este tipo de temas se puedan topar y que no sea un tabú hablar de cómo estoy yo dentro o fuera. Cultura, salir de ese employee experience a life experience. Segundo, liderazgo. El liderazgo tiene que estar cercano con muchos canales de comunicación bidireccionales. No siempre el top-down te digo qué tienes que hacer. Me tomo el tiempo como líder para entender cómo estás. Y adicional a eso, dentro de los programas de desarrollo de las compañías, no solamente pensar en el upskilling técnico, en qué necesito de ti para que vendas más como comercial, negociación, ¿no? Sino cómo yo también te transmito que no solamente quiero tu rendimiento en la compañía y te doy esto, sino que también me interesas tú como individuo.
Y ese tipo de programas, las iniciativas, talleres, charlas, todo lo que las compañías expertas como Fideval puedan aportar dentro de ese proceso de aprendizaje es clave, porque otra vez nadie nos lo ha dicho antes. Y es nuevo, o sea, sí me interesa saber porque los cambios de cultura son súper complejos. O sea, tú tienes una cultura de cierta manera y luego quieres meter algo nuevo en la cultura, pero tienes que romper algo del anterior. Entonces, eso sí me interesa muchísimo entender tu punto de vista para ver cómo se pueden convivir dos culturas y se pueden transformar hacia ese O sea, de hecho, se ecosistema. pueden y se tienen que transformar hacia allá. Es la tendencia que estamos viendo, porque hoy por hoy, ¿cuál es el otro factor? Las compañías que no están incorporando esto les está costando atraer y retener talento. Es decir, ¿por qué? Porque el talento de hoy en día, yo digo desde los millennials que fuimos los locos para atrás, valoramos otro tipo de cosas en la organización. Y si las organizaciones no empiezan a transformar, no van a poder captar y atraer ese talento. Esto es algo que ya está pasando, como eso como un tema fundamental. Y por el otro lado, yo siempre digo, me preguntan, Iba, me dicen, Esteban, ¿cuándo es un momento para hacer una transformación cultural? Para mí la respuesta es, si la cultura responde a la estrategia, cada vez que hay un cambio en la estrategia, tenemos que volver a acomodar la cultura en la Ya. organización. Pero eso no quiere decir que tengamos que transformarnos para implementar o diseñar este tipo de iniciativas. Porque para mí esto parte del bienestar del colaborador. Bajo una perspectiva de yo no es que te vengo a dar, no quiero llamarlo, no es que te vengo a dar capacitación, te vengo a dar herramientas. Herramientas. Y herramientas transversales. No es una cosita que encuentras en uno de nuestros canales internos, subtítulo 4, clic 6, 4, 2, ahí tienes una pequeña matriz, sino que es algo que se promueve desde arriba hacia abajo. Me encanta. Esteban, muchísimas gracias. Aprendimos muchísimo. Hay buenas conclusiones. Creo que la más importante es que las empresas deberían estar implementando culturas más cercanas donde el liderazgo no sea una sola capa, sino que haya liderazgo en diferentes capas y un acercamiento más humano a las personas. Entender que el estrés financiero es una amenaza real, entonces todas las herramientas que pueda implementar una empresa para disminuir, desde educación financiera hasta instrumentos como poder financiarte o poder tener un crédito o algo dentro de la empresa para no estar pidiendo informalmente ayuda, y también este tema de transformación constante. O sea, las empresas no deberían quedarse con culturas rígidas porque o si no rompen en burnout y eso nos cuesta. Y tienen que escuchar, preguntar al talento, ¿qué quieren? ¿Qué necesitan ustedes para hacer esto bien? Y seguramente saldrán muchos temas alrededor. Iba, yo quizás para cerrar, esta es una frase que yo cuestiono mucho y que seguro la has escuchado. Y dice así, no entiendo por qué no se ponen la camiseta de la empresa. Yo digo, ok, capaz, no sé si sea linda o fea la camiseta, ese no es el juicio de valor. Yo lo que digo es, ¿y cuántas veces nosotros nos hemos puesto la camiseta del colaborador? ¿Cómo pedimos sin nosotros entender una realidad y apoyar desde allá? El rol de la compañía tiene que cambiar. Y iniciativas como las de ustedes realmente son espectaculares para poder transformar una problemática que impacta en el mundo empresarial. La cifra que has dado casi me cae como condorito. Pero más allá de eso, porque realmente qué legado queremos dejar como organización. Y eso es un poco lo que invito a pensar. Gracias, Esteban, por este espacio y por las respuestas tan enriquecedoras que tuvimos con el tema de talento humano, el burnout y el estrés financiero, que es algo que las empresas deberían estar viendo. Conmigo será hasta una próxima vez y recuerda que la educación financiera es una herramienta poderosa que nos permite tomar decisiones más inteligentes, planificar nuestro futuro y alcanzar nuestras metas con mayor seguridad. Esto fue Diversifica y Crece, el poder de la inversión.